hoy vamos a hablar de un caso bastante peculiar, porque está sucediendo algo atípico en el país. Estamos hablando de los casos de dengue, porque normalmente vemos que las cifras o el caso de dengue se registra o se da en las zonas cálidas, pero esta vez no es así. Se está dando nuevos casos positivos de dengue en Potosí. Es una zona bastante fría, pero para que nos amplíe un poquito la información y las circunstancias, ¿por qué se está dando todo esto? La tenemos a la doctora Roxana Salamanca, jefa de la Unidad de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctora Roxana? Muy buenos días. Muchas gracias por haber aceptado nuestra entrevista. Para nosotros es un placer tenerla aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto para mí poder conversar con ustedes. Doctora, coméntenos por favor, es algo bastante curioso lo que está sucediendo en Potosí, por así decirlo. Bueno, en realidad nosotros esta primer gestión ya empezamos a tener casos en Torotoro, Potosí, pero va ligado un poquito precisamente también a todo lo que es el cambio global, ¿no? No debemos olvidarnos de ese detalle. Y Torotoro es una cabecera de valle. Entonces nosotros hemos estado teniendo hasta el momento 7 departamentos endémicos para lo que son las arbovirosis o el dengue, y este año hemos ya tenido una cantidad de casos precisamente en el municipio de Torotoro de Potosí, y que va ligado sobre todo al calentamiento global, a la expansión de las personas hacia estos territorios que anteriormente no existía a veces mucha población. El hecho de que haya intercambio también comercial influye en este proceso, y además que se está modificando mucho el espacio. Por la urbanización se modifican los espacios, porque nosotros nos estamos adentrando por el tema de urbanización mucho más allí a las zonas selváticas, ¿no? Todo eso tiene mucho que ver con este cambio de comportamiento, y tiene mucho que ver con que ya presentemos casos en este tipo de municipios que tienen una altura aproximadamente de 2.600 metros, ¿no es cierto? Entonces, precisamente tomando en cuenta ese detalle, es que nosotros estamos trabajando muy de cerca para evitar precisamente que incrementen los casos. Se está trabajando sobre todo estos días lo que es la vigilancia entomológica para fortalecer todo el tema y toda la información que va ligada a lo que es la relación de los vectores transmisores de esta enfermedad o de estas arbovirosis. Perfecto, doctora. ¿Qué tipo de prevenciones se va a estar realizando? Quizás, bueno, lo normal es para prevenir casos de dengue es las mingas, pero ¿qué es lo que se está previendo hacer para Potosí? Las acciones de prevención son múltiples, ¿no es cierto? Nosotros no debemos olvidarnos que tenemos un manejo integral, que está ligado a una estrategia que es la estrategia de gestión integral de las arbovirosis. ¿Qué característica tiene? La primera, más importante, la parte de gestión, ¿no? El hecho de trabajar con los municipios y las autoridades locales. Junto con eso viene la estructura de un plan de contingencia, sobre todo en aquellos municipios con mayor riesgo de tener brotes o de tener complicaciones, y que son generalmente cíclicas, para que ya nosotros vayamos respondiendo. Y junto a eso va el tema de la vigilancia epidemiológica, que a mí me permite conocer la cantidad de casos, el comportamiento de la enfermedad durante los últimos 5 años en esos municipios, sobre todo que tienen bastante cantidad de casos. Junto con eso viene el tema específico de la vigilancia laboratorial, el hecho de garantizar que tenemos una cantidad de laboratorios que nos hacen la prueba y vamos a tener el diagnóstico de manera temprana. Junto con eso viene también el manejo clínico, que es complementario, que me permite hacer el diagnóstico y el tratamiento. Y junto a eso viene algo que es para nosotros muy importante en el tema de arbovirosis, que es la vigilancia entomológica. Precisamente en el marco de la vigilancia entomológica es que esta semana en Torotoro, junto con el CEDES de Potosí, el Ministerio de Salud y el equipo que se encuentra en el municipio de Torotoro, es que se está trabajando lo que es una capacitación en todo lo que es la vigilancia entomológica. ¿Y qué me permite la vigilancia entomológica? Me permite obtener información en relación a los vectores que transmiten esta enfermedad, y me permite delimitar ciertos indicadores, ¿no? Y estos indicadores me van a permitir ver la infestación domiciliaria, las especies presentes, la abundancia de las mismas, la capacidad vectorial de estos insectos y la predominancia de los criaderos, porque eso hace que nosotros de manera temprana vigilemos y nos permita implementar estrategias de control integrado, ¿no? Tales como la educación ambiental, el saneamiento básico, el control biológico, luego viene el control químico y el control físico o mecánico. Y por último vienen las actividades de prevención, que dependiendo mucho cómo caractericemos esta vigilancia entomológica,
a mí me va a decir, yo tengo que intervenir primero con solamente manejo conductual, lo que siempre hemos promovido, ¿no? El hecho de trabajar en cada una de las casas, por ejemplo, si yo tengo turriles y demás, tapar porque acumulo agua y evitar que ahí se eliminen esos huevecillos que han sido puestos en su momento, cubrir. Si yo tengo basura, levantar toda esa basura, levantar toda esa maleza, ¿no es cierto? Luego tengo que agarrar y luego tengo que dar vuelta a todos esos recipientes donde se puede acumular agua. Pero antes de dar vuelta a esos recipientes, tengo que cepillarlos bien para eliminar esos huevecillos que pueden haberse puesto en esta parte de estos recipientes y recién dar la vuelta. Y junto con estas acciones se realizan generalmente globales, ¿no? Yo trabajo en mi casa, en mi manzano, en mi municipio, en mi departamento. Y las mingas generalmente me cierran este proceso y una minga es el cierre total de todas estas actividades y sobre todo va ligado a estos indicadores del EBOL, donde a mí me dice que, por ejemplo, en este municipio tengo mayor cantidad de riesgo porque tengo, por ejemplo, turriles donde se acumula agua por falta de agua y tengo que hacer ciertas acciones y cerramos con minga. Y interviene todo el municipio, incluyendo las OTBs, la población general, las otras organizaciones y mercados y coadyuvan con nosotros para cerrar este espacio y hacer una acción de prevención en ese municipio integral. Entonces, esas son las acciones que desarrollamos. En esta oportunidad, específicamente en Potosí, en Toro Toro, estamos trabajando la vigilancia entomológica, que sobre todo va a fortalecer estas actividades preventivas y de control de las arbovirosis, porque son varios, no solamente me transmite el dengue, también me transmite la chikungunya, el Zika, y también ahorita nosotros hemos integrado ahí todo lo que es el tema específico del oropuche, porque nosotros tenemos que hacer la vigilancia del mismo, ¿no? Y es lo que estamos trabajando actualmente en el municipio de Toro Toro, en Potosí. Perfecto, doctora. ¿Y cuáles serían los principales síntomas para evitar que el dengue, porque el caso del dengue es bastante delicado porque llega hasta ser mortal en algunas situaciones cuando llega a ser el dengue hemorrágico? Entonces, ¿cómo en casa podemos prestar bastante atención? Porque cuando se trata de zonas frías, normalmente tendemos a confundir con algunos resfríos. Creo que es importante siempre primero, si yo vivo en un lugar que es una zona endémica, por ejemplo, en el norte de La Paz, en los Yungas, el riesgo de que yo pueda tener dengue sí es característico, o pueda tener estas arbovirosis es característico, y la persona que vive ahí ya sabe que o está resfriado o está empezando con un proceso de dengue. Pero si yo, digamos, he estado en estos lugares que tienen la tendencia a tener casos, estos 7 departamentos endémicos, y retorno a La Paz, por decirle, y en La Paz inicio síntoma, que es un lugar más frío, ¿qué es lo que tengo que pensar? Que precisamente por esa cercanía probablemente me he transmitido en arbovirosis y que voy a tener incremento de temperatura muy alto inicialmente, dolor sobre todo retroocular muy importante, junto con el dolor de cabeza, malestar general, dolor articular y muscular, ¿no? Que me puede confundir con una gripe, pero siempre tengo que asociar yo y ver qué he hecho esos últimos 7 días previos a este proceso. Siempre se recomienda que no utilicemos antitérmicos para bajar la fiebre, más bien acudir al establecimiento de salud para que ahí nos diagnostiquen y nos den el tratamiento que se requiere. ¿Por qué? Si yo detecto de manera temprana, tomo medidas de manera temprana, la evolución de la enfermedad es adecuada y no vamos a tener complicaciones que muchas veces se alteran a nivel plaquetario, que se pueden alterar por otro tipo de acciones que se manejan con el dengue. No nos olvidemos que estas patologías virales, todas inicialmente son sintomáticas. Entonces yo tengo que ir a trabajar con los síntomas, pero con los medicamentos adecuados, no con cualquier medicamento. Entonces nosotros siempre vamos a promover e invitar a la población que acuda al establecimiento de salud más cercano. Seguramente le van a hacer primero su examen clínico, luego le van a hacer su examen laboratorial y complementarán con el manejo de medicamentos de ser necesario, y de acuerdo a cómo está la evolución serán las características y el seguimiento de estos pacientes. Doctor, aprovechando su presencia, quería que nos explique, por favor, ¿se confirmó casos positivos de dengue hemorrágico en el país o no? Durante esta gestión no tenemos casos confirmados en el país, ¿no? En realidad nosotros al momento hemos confirmado 12.500 casos aproximadamente, de los cuales hemos tenido 26 casos que han fallecido desde la semana 1 a la semana 39 actualmente, y no hemos confirmado estos. Sabemos que el tipo que circula en el país es el 1 y el 2, y es probable que alguno de ellos pueda tranquilamente complicarse, pero al momento no hemos tenido reporte de aquello.
Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Le estaremos haciendo el seguimiento respectivo a todo esto, que es bastante importante. Y bueno, creemos conciencia en la población, porque desde casa también podemos ayudar y no esperar que las autoridades sean las que tomen acciones, porque nosotros también podemos hacerlo, ¿no es cierto? En efecto, por eso es muy importante y nosotros trabajamos mucho con las escuelas, con los colegios, porque son los mejores agentes de difusión que tenemos y de manejo adecuado de todo el tema de prevención y de cambio conductual. Así que desde el Ministerio de Salud nosotros agradecemos este aporte y este apoyo, pues trabajemos conjunto para que nosotros disminuyamos la presencia de vector. El vector, al no haber el vector, sabemos que tampoco vamos a tener casos de arbovirosis. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora, por su tiempo. De esta manera estamos hablando con la doctora Roxana Salamanca, quien es jefa de Unidad de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Continuamos con más de La Primera.